Vamos a ver cómo podemos conseguir que en las secciones de Revit el aislamiento, por ejemplo, pueda ser totalmente continuo, tal y como lo sería en una sección de un edificio que cumpliese los estándares Passive House. Concretamente vamos a ver cómo en distintos tipos de uniones, en esquinas de suelos o cubiertas con muros, o en uniones que se producen en orden diferente, como por ejemplo cuando el suelo es pasante y el muro es el que llega estrictamente hasta el suelo, o en zonas donde es el muro el que es pasante, podemos conseguir que el aislamiento llegue hasta esa última capa de aislamiento. Además, vamos a ver cómo, partiendo desde cero, Revit no une de manera automática la geometría de los distintos elementos compuestos. Para ello tendremos que utilizar la herramienta Unir Geometría, que se encuentra en la pestaña Modificar en el grupo Geometría. Cuando seleccionamos la herramienta Unir Geometría, debemos seleccionar los elementos que queremos unir de manera alternativa. Revit provoca una unión de los elementos en función de la prioridad de las capas que los componen. Tendremos que ir haciendo las uniones de los distintos elementos de manera alternativa. Hay tres normas principales que debemos conocer en los encuentros que Revit hace de las uniones compuestas. La primera es que las capas de los núcleos siempre pasan hasta encontrarse con capas de otros núcleos. La segunda es que el orden de las capas va a empezar a unirse a partir de la prioridad 1 a la prioridad 5, característica que está en la función de las capas. Y finalmente debemos saber que una capa que esté en el núcleo de un muro puede atravesar capas de prioridades superiores siempre y cuando éstas estén fuera del núcleo del otro muro. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en la estructura de uno de nuestros muros, del que hayamos elegido, entrar en el tipo, en las propiedades de tipo y comprobar en la estructura cuáles son las prioridades de las capas que estamos considerando. Vamos a incluir la capa de aislamiento en el núcleo y en nuestro caso vamos a dejar dentro del núcleo únicamente esa capa. Vamos a modificar los órdenes de prioridad, esos números del 1 al 4 que aparecen entre corchetes de cada una de las capas, de tal manera que vayamos dejando en función de las capas compositivas de nuestro muro un orden de prioridades que previamente hayamos entendido que puede entenderse con el orden de prioridades que vamos a hacer también en el suelo. Hay que entrar en las propiedades de tipo de suelo, en su estructura. De la misma manera vamos a hacer que la capa térmica de aislamiento esté dentro del núcleo. También en este caso vamos a dejar solo esa capa térmica, aunque podría haber alguna otra capa dentro del núcleo en función de las uniones que queramos hacer. Y vamos a modificar las características de orden de prioridad de cada uno de esos elementos que conforman la estructura compuesta de nuestro muro. De tal manera que cuando nosotros aceptemos y salgamos de esa estructura, nuestra capa de aislamiento, que es en principio lo que queremos conseguir, ya es continua, a pesar de que hay pequeños defectos, como estamos comprobando aquí. Hay pequeños defectos porque hay que comprobar dónde llega el muro en planta, cómo está hecho el boceto de planta de ese muro. Siempre decimos que hay que modelar cómo se construye, por eso vamos a alinear la capa de construcción de ese forjado hasta donde realmente consideramos que debe ir o donde iría la tabica de hormigón a la hora de encofrarlo, incluso considerando la unión de los aislamientos. En el caso del forjado de la planta superior haremos exactamente lo mismo, controlando el perímetro en planta que tiene el boceto, es decir, hasta dónde hemos construido ese muro. Lo veremos en la capa del nivel 1, que es donde vemos las capas del muro seccionadas, y aquí ya podemos alinear nuestra tabica de forjado a la zona donde consideramos que habría de hormigonarse. Aún así hay alguna de las capas que consideramos que no debe de tener la unión tal y como se produce. Por ejemplo, esa capa que está por encima del aislamiento en el suelo debe permitir que el muro
apoye más abajo. De tal manera que modificaremos la estructura, la función estructural, la función dentro de la estructura compositiva de esas capas, de tal manera que ahora, al ser una capa de un orden de prioridad distinto, pueda bajar y apoyarse en ese aislamiento que es el que sí debe de ser continuo. De esta manera hemos logrado que el aislamiento de verdad envuelva esa habitación para cumplir determinados estándares. Hay que recordar que dentro de la pantalla de visibilidad, en los estilos de objeto, junto a los estilos de objeto, podemos controlar cómo Revit debe de limpiar las capas de los núcleos, de tal manera que podemos dejarlos sin borde para ver las uniones perfectamente limpias.